Muy buenas tardes, queridos y amados hermanos. Muchas gracias a todos ustedes que se van a conectar en este programa de Va de Retro. Un tema más, como cada domingo, estamos reunidos pues para aprender sobre demonología, sobre esta rama de la teología y este enemigo del alma, hermanos, que todos tenemos, el demonio. Eh, Aquí pues tratamos de invitar a todos a tener esa conversión, ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y empezar esa lucha. Como dice Job, la vida del hombre es una milicia y muchas veces ni nos damos cuenta y vivimos como si no estuviéramos en lucha, como si no tuviéramos enemigos y pues tratamos de, a través de este programa, pues invitarles a conocer en nuestros enemigos, sobre todo uno en particular, el demonio que siempre trata de apartarnos del plan de salvación que tiene nuestro buen Dios para ti y para mí. Pues hermanos, mi nombre es Antonio, me presento, sirvo a la Iglesia Católica en una parroquia que se llama Los Santos Reyes, doy mi servicio en la capilla que se llama La Divina Providencia, y en el grupo de renovación trato de servir a Dios pues en lo que se pueda. Gracias a RAC, Rincón de Apologética Católica, que nos permite este espacio para transmitir estos programas de Va de Retro, Satana, y a todas las páginas que se unen para transmitir este programa, también pues mi canal de YouTube y ahí el canal de Testudo 2.0 donde estoy transmitiendo pues estos programas de Va de Retro, y hoy a lo mejor se va también a transmitir en el programa de un hermano querido, mi hermano Rabasco. Pues hermana Xiomara, preséntese. Gracias, hermano Toñito. Pues aquí muy contenta, muy feliz de estar nuevamente otro domingo más contigo y con todos nuestros hermanos que nos hacen, que se unen con nosotros, ¿verdad? Para poder compartir todas estas enseñanzas, para compartir vivencias y pues ya que somos una familia. Mi nombre es Xiomara Lemason, vivo y soy de Guatemala, Centroamérica. Y estoy bajo el Santuario de Guadalupe, en la zona 1 de la ciudad capital, con el padre Antonio Zuleta. Y pues ahí sirvo y también pues tengo la bendición de misionar a varios lugares del país y de México, ¿verdad? Lo que puede permitirnos ahorita la pandemia, ¿no? Ahí estamos sirviéndole al Señor. Muchas gracias, hermana Xiomara, gracias por este espacio que se da para compartir nuestra fe pues aquí en estos programas. Pues hermanos, como les habíamos dicho en el programa anterior, que íbamos a tener una entrevista con un hermano, pues hoy la vamos a tener. Vamos a invitar a nuestro hermano Rabasco que nos cuente su experiencia sobre este tema en la nueva era. Pues ya, vamos a invitarlo a que se presente aquí en la transmisión. Adelante, mi hermano Rabasco. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz domingo y nada, bienvenidos aquí al programa. Soy Rabasco y bueno, pues mi nombre es Álvaro, Rabasco es mi apellido, también mi nombre artístico, mi nombre de youtuber, como la gente me conoce también en las redes sociales y tal. Soy de la ciudad de Granada, de España, pero he estado viviendo pues en diferentes ciudades, ¿no? He estado en Madrid, he estado en Valencia, he estado en Málaga también. Y ahora aquí en Granada, pues con mi párroco, el Padre Antonio, en la parroquia Regina Mundi, pues haciendo servicios de, sobre todo relacionado con las redes, con internet, la página web y todo esto, ¿no? Con otro hermano del coro, estamos los dos, pues tratando de montar la página web de la parroquia y, bueno, pues el párroco nos ha visto talento en eso y ha dicho el Padre Antonio, pues mira, pues os vais a dedicar vosotros a esto. Y ya, pues para otras cosas de la parroquia, pues tiene a otros hermanos y tal. Y digo, bueno, pues perfecto. Ya agarrando el talento de cada uno, pues dice, pues mira, tú para acá, tú para acá, tú para acá, ¿no? Es pues nuestra manera de servir a la parroquia. Y bueno, pues me dedico a defender al Papa Francisco, sobre todo en redes sociales, en YouTube, con un programa que se llama Criter et Fideliter, en un canal que se llama Defensa de la Iglesia y Fe Católica en YouTube. Después tengo también mi canal de Rabasco, que ahí es donde suelo subir sobre todo material musical, videoclips
nuevos proyectos que voy a subir relacionados con la música urbana católica, que próximamente voy a empezar a hacer un programa que se llama Urbangelio para entrevistar a los exponentes más conocidos de la música urbana católica para evangelizar a través del rap, del hip hop, del trap, el drill y todos estos estilos urbanos, pues evangelizar a los jóvenes para que puedan tener una alternativa musical a lo que se escucha hoy en día en las radios, en las televisiones y todo esto, ¿no? Que ya sabemos qué tipo de letras usan y lo que influye en la juventud, ¿no? Pues a ver si a través de la música urbana pues podemos influenciar de manera positiva en Jesucristo y en la Iglesia a los más jóvenes, ¿no? Que tengan sus referentes. Y bueno, me retorné, porque claro, lo mío no fue fue una conversión, pero yo nací católico, ¿no? Es decir, yo nací católico en una familia católica, me bauticé, hice la primera comunión, estudié en el Colegio de los Maristas en Granada. Y si veis que miro para abajo es que tengo aquí a mi gatito, ¿vale? Entonces, mientras lo acaricio, ¿vale? Es por eso, ¿vale? Y bueno, pues lo que pasa es que cuando ya pues fui pasando la adolescencia y todo esto, pues me alejé de la fe y me puse como hijo pródigo pues a vivir mi vida y hacer las cosas a mi manera. Y después ya en 2015 retorné a la Iglesia Católica, me confirmé y hasta el día de hoy, ¿no? Pero en ese tiempo, entre un paso y otro, ¿no? Entre que hice la primera comunión y ya me alejé de la Iglesia hasta 2015, que me confirmé en la Iglesia porque retorné y tal, pues pasé por muchos caminos y uno de ellos era pues, la nueva era. Que antes de que entremos en materia me gustaría aclararle a la gente que la nueva era no es una secta en sí misma, es un movimiento. Es un movimiento y dentro de ese movimiento existen innumerables sectas. Y que la nueva era en sí misma también proviene de la teosofía de una bruja ocultista que se llama Elena Blavatsky. Hizo un trabajo que se llamó La Teosofía y la nueva era, digamos, que viene de ahí. O sea, la base principal de la nueva era, ese concepto que la nueva era te vende, proviene de los escritos de Elena Blavatsky. O sea, forma parte de un plan que se hizo a través del ocultismo. Estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Se le conocía también como Madame Blavatsky. Esto es lo que mucha gente no cree, no lo sabe y se cree que la nueva era pues es un mundo de color, arcoíris, unicornios y nada de eso, ¿no? De paz y amor y no, o sea, es mucho más profundo todo eso. Pero bueno, aquí estoy para responder a vuestras preguntas, lo que queráis saber, lo que queráis que os cuente, pues a vuestro servicio. Gracias, hermano. Me llamó la atención de cómo el Espíritu Santo inspira en todos los tiempos y en todo momento cómo hacer llegar el mensaje en este momento, pues a la sociedad. Y qué bonito este proyecto que tienes de cómo hacer llegar el mensaje a los jóvenes. Y también, hermano, vamos a tener en el siguiente programa este tema de lo que hablaste precisamente hoy, ¿verdad, hermana Xiomara? En este momento. ¿Y cuál? Sobre de dónde nos proviene pues la nueva era y todo esto. El siguiente viene de ahí, fíjate, va a ir caminando de la mano. Hermanos, me gustaría a mí hacerte, pues, sobre todo no pregunta, Rabasco, porque me pareció muy importante el punto de cómo te pintan, como tú dices, pues, estas enseñanzas, como todo, como un mundo de colores. Yo siempre he dicho que el pecado, tú recuerdas desde el principio de Adán y Eva, cómo le ofrece el demonio a Eva tomar del fruto prohibido y dice que a la sensibilidad, a lo sensible parece bueno para ella, dice que le pareció apetitoso. Cómo el demonio siempre nos está presentando todas estas enseñanzas que nos apartan del amor de Dios como algo bueno. Muchas personas
en verdad están metidos en esto, hermano Rabasco, y piensan que están bien. Y eso es lo que me gustaría que tú explicaras un poco. ¿Cómo tú te sentías cuando estabas tú incursionando en esto, en la nueva era? Como si tú estuvieras en la razón, tenías la verdad. ¿Y cómo te sentías tú pues, en esta vida que llevaste? Mira, todo empezó ¿en qué año fue? En el 2007, en el año 2007. Yo tenía 20 y pocos años. Y empezó porque me interesaba todos estos temas del nuevo orden mundial, de que había un poder en la sombra, que había algo que no nos contaban, o sea, que había algo mal por ahí y tal, ¿no? Y claro, el problema de la nueva era es que te mezclan verdades con mentiras, medias verdades, o sea, te hacen una mezcla ahí de cosas y ahí sale lo que yo llamo el licuado, ¿no? Es un licuado. Y en la nueva era, pues vale todo. En la nueva era, pues puedes entrar a través de preocupaciones políticas, preocupaciones espirituales, preocupaciones de la propia vida, de tu día a día, de que te sientas mal, incluso de una depresión, de cualquier cosa. Todo le vale a la nueva era. Todo le vale. Entonces, por mi parte fue, ya no solo por haber tenido una juventud pues bastante tormentosa y tal, ¿no? Sino que además también por mis inquietudes políticas y mis inquietudes de cómo estaba el mundo, ¿no? Que al fin y al cabo pues sigue igual o peor. O sea, tampoco es que haya cambiado mucho la cosa. Y, y como te digo, estábamos metidos, yo y mucha más gente, ¿eh? En toda esta lucha contra el nuevo orden mundial, que hoy día también esto se repite, ahora os contaré sobre esto en concreto. Y en esos munditos de Internet, de luchas contra el nuevo orden mundial, de luchas contra sociedades secretas, de cosas así, pues ahí estaba la puerta para la nueva era. O sea, todo eso te conducía directamente hacia la nueva era. Era como un pasillito. Tú ibas siguiendo el pasillo y de repente ya, pues, por ejemplo, yo daba conciertos, porque yo era en su momento, por aquel entonces, era pues un rapero muy conocido dentro del mundillo del antiguo orden mundial y todo esto, ¿no? Y entonces en mis conciertos pues había muchísima gente de la nueva era, muchísima gente. En esos mundillos hay muchísima gente. Antes y ahora, pero ahora de otra manera que os explicaré un poco más tarde. Entonces, al final eso te atrapa, porque como mezclan el tema, tú vas a un congreso de nueva era y al final tienes conferencias sobre nueva era, tienes conferencias sobre nuevo orden mundial, tienes conferencias sobre política, sobre economía y todo está mezclado. ¿Mm? Y se hace así precisamente pues para pescar a más gente, para tener, digamos, como un amplio abanico de personas que si no lo agarran desde lo espiritual, lo agarran desde lo ideológico y si no, pues así, ¿no? Y al final, pues sí, acabé en la nueva era, conocí a personas, eh, también las terapias alternativas, que las terapias alternativas están muy bien, ¿vale? El mundo de la medicina natural está muy bien. Eso a mí me gusta. Yo, de hecho, tomo cosas naturales para la medicina y demás. Pero la nueva era también se agarra de eso para captarte. De las terapias alternativas, la medicina natural y todo esto, ¿no? Eso también te agarran de ahí. Entonces yo al principio lo veía como algo espiritual, algo que me llamaba la atención, porque estaba tan alejado de la iglesia y además tenía tanto prejuicio contra la iglesia católica, me había alejado tanto que ya tenía hasta prejuicio, odio hacia la iglesia católica, todo lo que oliese a sacerdote, a iglesia, o sea, no me gustaba. Y, y había algo en mi interior de todas formas que me llamaba a lo espiritual. Pero como yo no quería ir por ese camino, cuando ese camino era el correcto, el de la iglesia, pues me vino la nueva era. En la nueva era, pues claro, como te dije antes, todo colores, amor, paz. De hecho, incluso llegué a ser reikista nivel 2. O sea, en el reiki hay 3 niveles y maestría, ¿no? Pues yo estuve hasta el nivel 2 con los manuales, con todo, hice todos los rituales, todo, 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 todo.
y me inició un amigo mío, claro, uno de mis mejores amigos de la época. Y en mis canciones, pues también, lo mismo, en canciones que yo tenía por aquel entonces, pues ya empezaba yo a expandir la nueva era por mis canciones. Entonces a mí me encantaba eso. Se mezclaba con teorías de extraterrestres también, se mezcla todo eso también. Se hablaba en aquel momento de alienígenas, del comando Astar, de un montón de cosas, de que Júpiter se iba a encender, iba a ser un segundo sol. También estaba dentro de la nueva era en aquel entonces las profecías mayas del 2012. O sea, era un cúmulo de cosas, ¿no? Y en Internet se creó una comunidad virtual enorme, enorme, mundial, donde estábamos todos, todos. Y, y algunos nos conocimos en persona y otros no porque estaban en otro lado del mundo. También estuve realizando conferencias en, en un congreso que se llama Ciencia y Espíritu, muy famoso aquí en España, de nueva era y todo esto. Y además es curioso porque en el congreso mezclaban no solamente cosas de nueva era, sino que además con la nueva era, pues cosas de tarot, de brujería, o sea, todo completamente relacionado. Pero bueno, para mí eso era inofensivo en ese momento hasta que me di cuenta de las cosas, ¿no? De hecho, yo inicié una relación con una chica porque yo pertenecía a un grupito de personas que nos reuníamos. De hecho, una de esas personas compró un terreno aquí en mi ciudad, hizo como una casa, ¿no? Y de hecho construyó todo de manera en la que cuando tú te situabas en la puerta de la casa y mirabas hacia el frente, en el fondo veías una montaña con forma de pirámide. Eso le encanta. Todo el tema de las pirámides y todo esto le encanta. Mucha relación también con Egipto, eran amantes de Egipto, o sea, todo está relacionado. Y, y entonces, pues con una de las chicas mantuve una relación en ese momento y, y ella pues se dedicaba al tatuaje, ¿no? Mientras ella tatuaba, pues yo hacía mis meditaciones, todo esto así, meditación trascendental y demás. Y, y en esos tiempos a mí me pasaban cosas muy extrañas, cosas que dejaron de suceder cuando yo ya volví a la Iglesia Católica. Curioso. Por ejemplo, yo podía llegar a la casa y ver la lámpara moviéndose sola. Eh, Estábamos en el último piso del edificio y escuchábamos pasos de niños en el tejado. Ya me contarás tú qué hacen niños en el tejado. Yo veía sombras, notaba presencias, jugaba con los péndulos. Yo me dedicaba a todo eso. Y cada vez me iba metiendo más y más en la nueva era, hasta que empecé a ver cosas que no me cuadraban. Cosas como mucho amor, mucho amor, mucho amor, pero después veías que era más servicio a sí mismo que a los demás. Era más servicio a sí mismo. Todo está en tu interior, todo tienes que buscarlo dentro de ti, tú eres lo importante, el universo actúa para que tú y tu vida y no sé qué, como si el universo pudiese hacer algo, ya que el universo es creación de Dios, o sea, no tiene sentido, el universo no va a hacer nada por mí, es Dios que lo hace, ¿no? Pero bueno, pero ellos creen así, ¿no? El universo. ¿Qué más? También bueno, había cosas peligrosas que yo nunca hice, por ejemplo, el tema del despertar de la Kundalini, eso jamás lo hice, me daba miedo, realmente, y eso además se trata de una posesión, o sea, el despertar de la Kundalini es una posesión real, es una posesión real. Y yo veía precisamente eso, que la gente que me rodeaba y practicaba esas cosas que yo no llegué a tanto, pero sí estuve dentro, pues yo veía como que empezaban poco a poco como a cambiar de carácter, o sea, dejaban de ser ellos mismos y eran otras personas, pero se le notaba hasta en los ojos, en la mirada. Y a mí eso me asustaba, llegó a asustarme. Y, y fíjate que un día pasó una cosa,
que, bueno, yendo cronológicamente un poco, cuando yo conocí a esa chica, a mí me llevaron a ese terreno, ¿no? A ese sitio donde estaban todos, todo ese grupito de la nueva era. Y la familia principal, que era quien compró ese terreno y todo, dormían en la casa. Y el resto dormíamos en tiendas de campaña, ¿vale? Y yo me quedé en la tienda de campaña con esta chica. Claro, yo estaba alejado de la iglesia, pues obviamente realizamos actos sexuales, ¿no? Pero yo no me di cuenta en ese momento, yo me di cuenta después cuando yo ya descubrí toda la historia. Estábamos colocados como en un rito, porque también lo sexual es muy utilizado en la nueva era, muy, muy utilizado. Entonces estábamos como nuestra tienda de campaña estaba como en el centro y el resto de tiendas de campañas estaban como alrededor en círculo. Pero yo eso no me di cuenta al principio. Yo estaba allí, yo estaba de fiesta, yo estaba pasándolo bien, no me fijé en eso, ¿no? Pero después lo pensé y dije, ¿y por qué estaban colocados en círculos alrededor de esa tienda de campaña? Y todos sabían que yo iba a ir allí y todos sabían que iba a pasar lo que iba a pasar. Pues porque estaba todo preparado para lo que iba a pasar entre esa chica y yo. Yo experimenté cosas raras, como que se me trababa la lengua, o sea, como que no hablaba bien. Me puse incluso a rapear allí, hicieron como un escenario improvisado y yo me puse a rapear allí y tal, y yo no podía gesticular la boca, no podía, balbuceaba más que hablaba, yo no sabía qué me pasaba, como si yo no tuviera control de mí mismo. Y, y bueno, un día, pues, de hecho, esta chica me vino y me dio un papel con un dibujo muy extraño de una silueta así, y con unas frases que yo no sé ni en qué idioma era eso. Yo no sé ni en qué idioma era. Pero me dice, recítalo en voz alta. Así, sin más, ¿eh? O sea, me viene, me dice, toma esto, recítalo en voz alta. Y claro, yo me quedé así, miro el papel, la miro a ella, digo, ¿esto qué es? No, no, tú recítalo en voz alta. Y mi gesto, claro, yo estaba completamente absorbido por esta chica. Absorbido total. O sea, lo que ella me pidiera, yo lo hacía. Que yo también sé por qué era eso, obviamente. No porque yo estuviese excesivamente enamorado de esa chica, sino porque ahí estaban pasando más cosas que a mí se me escapaba. Pues justo en ese momento, por gracia de Dios, le tiré los papeles a la cara y le digo, esto yo no lo pronuncio. Y se queda así y me dice, ¿por qué? Digo, porque a saber lo que estaré diciendo. Yo no sé lo que estoy diciendo. Entonces yo eso no lo voy a hacer. ¡Pum! Ahí se acabó todo. Todos ellos me dieron la espalda, esta chica dejó la relación, mi tío murió, le dio un ictus justo en la Nochebuena de ese año, justo cuando estaban pasando todas esas cosas. Y ahí fue cuando yo ya abrí los ojos de dónde estaba. Y claro, empecé a fijarme, y claro, a mí me regalaban cosas en los congresos donde yo iba, todo eran regalos. Y claro, me fijo que tengo algo que yo mismo puse, pero que yo creía que era algo pues energético y que me iba a dar buena vibra y qué tal, ¿no? Y era un panel así de madera, circular, con lo que ellos llaman la flor de la vida y amatistas, ¿vale? Amatistas. Entonces, yo empecé a buscar información sobre eso. Digo, a ver, ¿esto qué es? Y empecé a buscar información sobre la flor de la vida y me di cuenta de que son solamente figuras geométricas y debajo de esa figura geométrica, que es lo que no se pone bien para que la gente lo vea y lo sepa, está la cábala. O sea, la flor de la vida realmente es la cábala. Y yo la tenía encima de mi cama. Entonces, la influencia que yo tenía todos los días, tanto con las personas que me juntaba, tanto con lo que yo tenía en la cama y en mi dormitorio y en todos lados, bueno, pues yo empecé a agarrarlo todo, a meterlo todo en una bolsa, todo, boom, boom, boom. Incluso
estaba yo ya tan asustado en ese momento que hasta los discos duros que yo tenía de mi ordenador, de mi computadora, los arranqué de la computadora con todas las cosas que había dentro de Nueva Era y todo, y hasta de canciones mías y todo. Yo perdí todo ahí. Lo agarré todo, lo metí en la bolsa, pero arrancándolo de la computadora, ¿eh? O sea, así tal cual, ¡tra! ¡Fum! A la bolsa. La flor de la vida también. De la pared lo tiré a la bolsa, todo roto. Lo partí, dije, ya está, todo fuera. Los péndulos igual, ¡pum! A la bolsa. Me fui a la calle y lo tiré a la basura directamente, todo, 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 todo. Pero aún así siguieron pasando cosas. Pero bueno, todo se resume a que al final en 2015 regresé a la iglesia. Pero ese, digamos, es el resumen que yo puedo hacer de las cosas más puntuales que recuerdo. Además, otra de las cosas que me hizo ver que efectivamente la nueva era no servía para nada era el tema del Reiki. Porque como a mi tío le dio el ictus y finalmente murió, yo conseguí reunir a toda la comunidad de reikistas del mundo a través de Facebook para un evento de Reiki mundial solo para mi tío. Porque yo creía que, claro, que la capacidad sanadora del Reiki podría hacer que mi tío saliese del ictus y que no se muriera. Pero nada de eso pasó. Entonces yo dije, ¿esto qué porquería es? No, aquí tiene que haber algo mayor que el Reiki, toda esta porquería que escriba nuestro destino, que cuando nos llega la hora nos llega, por mucho Reiki que hagas y mucho Reiki que dejes de hacer. Y ahí empecé a pensar en Dios. Que aquí tiene que haber algo más poderoso que todo esto, porque esto, ni aunque nos hayamos juntado aquí toda la comunidad de Reiki a nivel mundial, hemos conseguido que mi tío saliese del Reiki, o sea, del ictus. Entonces ahí fue cuando ya se me desmoronó todo lo de las energías, demás, no sé qué, todo se desmoronó. Y del Reiki también puedo hablar muchas cosas, como por ejemplo, cómo fue inspirado a Mikao Usui, que Mikao Usui fue, digamos, el precursor del Reiki, cómo se le revelaron todas esas cosas del Reiki de una manera muy extraña, con sueños, y él veía entes y cosas. Obviamente para mí, pues fueron los propios demonios los que le revelaron el Reiki. Y también que se hablan de maestros ascendidos. A mí eso de los maestros ascendidos me hace mucha gracia, ¿no? Porque en la nueva era también te dicen, no, es que Jesucristo no es Dios. Jesucristo era un maestro ascendido, como todos los demás. Y tú, pues claro, antes de empezar una sesión de Reiki, pues tú tienes que juntar las manos como si estuviese, la palma de la mano como si estuviese rezando, y tienes que pedir a los maestros ascendidos por la sesión que vas a hacer. Pero obviamente no estás pidiendo a unos maestros ascendidos cuando el Reiki es demoníaco. Estás pidiéndole a los demonios, evidentemente. Entonces, pues claro, pero ellos te dicen, no, no, demonios, no. Son maestros ascendidos, está Jesucristo entre ellos, está no sé quién, está no sé cuánto. Pero no, obviamente no, el Reiki no. En el cristianismo jamás he explicado nada sobre el Reiki ni nada de eso, ¿no? Además que el precursor fue Mikao Usui, no tiene nada que ver con el cristianismo. Y así muchas cosas que os puedo contar, pero vamos, el resumen es ese, básicamente. Sí, hermano Rabasco, dando un contexto de todo lo que contaste, es cómo todo inicia cuando el hombre se aparta de la iglesia y de la verdad. Empieza a tener prejuicios, pero el corazón, hermano Rabasco, está hecho para conectarse con Dios. Y cuando tú rechazas, pues, esa conexión con Dios y con la iglesia, el demonio te empieza a ofrecer otra cosa espiritual para llenar ese vacío, y te fue llevando, te fue envolviendo, como también se te presenta algo oculto. Hay algo oculto que no nos cuentan y ven aquí, te lo vamos a contar.
y vas a conocer y ahí va envolviendo, va envolviendo. ¿Por qué? Porque uno toma esa decisión de apartarse, pues el demonio va actuando siempre, es enemigo. Empieza a poner prejuicios con la iglesia de Dios y empiezas tú a tener, como tú dijiste, yo empecé a tener pues ese como hasta odio. Y yo creo a todos nos vamos a sentir identificados en este testimonio, hermano Rabasco, porque creo que a muchos nos ha pasado eso. Y como nuestro corazón está hecho para conectarse con Dios, con ese espíritu, y pues siente ese vacío, pues vas a buscar otras cosas espirituales y nada más hay dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu demoníaco. Y cuando te apartas del espíritu de Dios, pues ahí está abierto, se abre todas estas puertas donde tú iniciaste, donde muchos nos metemos, pero gracias a Dios, pues que estás aquí para dar tu testimonio y vamos a dejar a nuestra hermana Xiomara, pues para que también ella pues haga sus preguntas y que dé su punto de vista. Adelante, hermana Xiomara. Muchísimas gracias. Bueno, yo aquí asombrada y agradecida con el Señor de tener a Rabasco ya dentro del rebaño de la iglesia, ¿verdad? Un misionero joven, que es lo que necesitamos. Pues escuchándote, me llama la atención porque es algo que hemos hablado en varios programas acerca de esa venganza espiritual que existe. Bueno, primero la perturbación cuando estás metido dentro de alguna, llamémosle, algún tipo de espiritismo, ¿no? O de ocultismo. Uh-huh. De hecho, yo ayer precisamente estaba hablando con una persona envuelta en cuestiones de adivinación desde muy pequeña a través de su mamá. Y me llama la atención porque esto sí es algo muy importante que lo vea que lo escuche la audiencia, que realmente lo que la iglesia nos va enseñando acerca de todas estas situaciones ocúlticas realmente es verdad. ¿A qué me refiero con eso? Que las promesas que llevan todas estas cuestiones como la nueva era o la brujería o el ocultismo, las promesas son mentiras, pero la carga espiritual demoníaca es verdadera. Sí, sí. Y lo escuchamos a través de ti, ¿verdad? Como tú nos comentabas y nos compartías toda esa situación, esa perturbación espiritual que tú veías estando dentro de la nueva era. O sea, viéndolo así, deberías de haber tenido esa protección espiritual, pero no es así. Tenías ese tipo de perturbación. Eso me lleva a preguntarte, cuando tú sales de todo eso, y empiezas a meter todo eso en la bolsa, ¿no? Para llevarlo a la basura, que es donde pertenece. ¿Seguiste teniendo este tipo de venganza espiritual, esta perturbación, y esto termina hasta que inicias dentro de la iglesia? Esa es la primera. Y la segunda, que nos pudieras compartir qué política es la que vende este movimiento, porque yo creo que es muy interesante y muy bueno para la gente que nos escucha saber por qué otro medio nos puede llegar esto de la nueva era. Yo la verdad es que estoy aprendiendo mucho porque desde el punto de vista político jamás hubiera pensado que podía entrar este movimiento. Y me parece muy interesante. Gracias, Rabasco. No, sí, sí. Ahora te voy a comentar porque ahora está dentro de la iglesia. Ahora está dentro de la iglesia. Bueno, con respecto a la primera pregunta que me has hecho, yo es que después de ahí me fui a otros movimientos, ¿vale? Es decir, yo no fue salir de la iglesia, no fue salir de la nueva era y ya irme a la iglesia católica. Cuando yo ya abandoné la nueva era, que además en ese momento yo estaba activo también en YouTube, lo que pasa es que ninguno de vosotros me conocíais en ese momento, pero yo cuando salí de la nueva era hice un vídeo en YouTube y todo. Toda la gente de la nueva era trataba de embaucarme de nuevo, todos persiguiéndome a mí y tal. Pero yo desaparecí. Borré mi YouTube, borré mi Facebook, borré todas mis redes sociales y estuve desaparecido digitalmente hablando durante un tiempo. Entonces hubo una chica que me llamó por teléfono, amiga de un hombre conocido dentro de esos mundillos también, de la nueva era y todo esto, y de conspiranoias y demás.
de aquí de España, que voy a preferir no decir su nombre. Y, y me llamó y me dijo, como sabía, todos ellos ya sabían que yo estaba buscando algo y que en la nueva era me había dado cuenta de lo que era. Entonces, me trataron de llevar por otro lado en vez de para la iglesia y me llevaron para el Islam. Y yo estuve en el Islam durante 1 año y medio, cosas así, fui musulmán. Entonces, también experimenté esa fase islámica, también experimenté el Islam como religión, muy, muy desde dentro. Primero seguí la rama suní y después me fui a la rama chií y después salí del Islam, obviamente. Y entonces, pues, después del Islam, ya sí empecé a buscar a Jesucristo, porque tuve una serie de experiencias. Bueno, yo de todas formas, a ver si os envío después un vídeo que tengo de mi testimonio, porque yo tuve ahí un milagro con el Señor en un tren que fue maravilloso, y eso es lo que me llevó a Él, ¿no? Pero como ahora mismo no estamos hablando de mi testimonio de conversión, sino que estamos hablando de otra cosa, pues prefiero centrarme en eso. Entonces, cuando yo estaba en el Islam todavía yo tenía esa carga espiritual. A mí todavía me estaban pasando cosas raras. También pasos en el techo, pero ya estamos hablando de pasos en el techo en una casa donde hay tejado, no hay vecinos arriba. Y eran pasos, pero como de gigante. O sea, yo salí con un cuchillo a la calle, pensando que había alguien en el techo. Una carga que no se podía ni respirar. Y todavía yo sentía cosas. Todavía yo sentía cosas. Porque claro, no estaba protegido, porque todavía no estaba en la iglesia. O sea, con total sinceridad, honestidad por mi parte, con el corazón en la mano, os digo que todo terminó cuando yo me fui corriendo a la parroquia para confesarme de todo y regresé a la iglesia católica, inicié mis catequesis de confirmación y me confirmé. Ahí acabó todo. Mis pecados no, pero eso sí, porque yo soy pecador. Entonces yo no soy santo, no soy ningún santo. Soy un pecador, pero esas influencias demoníacas tan fuertes, desde el año 2015, ninguna, 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 ninguna. Ya he podido vivir en paz, no he tenido experiencias así, nada. A mí una vez, recuerdo que yo estaba durmiendo, me pasaron dos cosas. Una de esas cosas sí se supone que tiene explicación científica, que es lo que se conoce como la parálisis del sueño. Pero también hay una explicación esotérica para eso, es decir, espiritual, ¿no? No esotérica, sino espiritual. Y otra cosa fue que yo estaba durmiendo y algo me agarró del brazo y me tiraba de la cama. Algo que no se veía me agarraba del brazo y me tiraba de la cama. Así, yo así, ¡plá! Eso mientras que yo seguía alejado de la iglesia y en la nueva era y todo esto, ¿no? Pero ya os digo que desde que regresé a la iglesia católica no me ha vuelto a pasar absolutamente nada. Nada, nada, nada. Y ha habido veces que he estado, pues eso, porque hay que ser honesto también. En estos años, desde 2015 hasta ahora, ha habido tiempos en los que he estado más tibio en la fe, a veces más caliente, a veces más frío, ¿sabes? Como a veces así, a veces asado, a veces pum, 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 a veces menos practicante, por decirlo de alguna manera, otras veces ferviente. Han sido como ciclos, ¿no? Pero claro, todo es un proceso, hasta que ya todo se estabiliza, se relaja y ya pues eso, pero sí, ha sido como por ciclos. Pero aunque fuese como por ciclos, no me ha vuelto a pasar nada. Es como ya estás dentro, ya estás en casa, ya estás protegido, ya tranquilo, ¿sabes? No, señor, pero es que hay veces que no lo hago bien, hay veces que... Tranquilo, ya estás en la casa, ya tú estate tranquilo que ya me encargo yo. Es así como, ¿no? Y la segunda pregunta que me hace sobre la política. En esos años, allá de 2007 a 2012, se relacionaba con la política antisistema.
¿vale? Con la política antisistema. Curiosamente contra el movimiento antimasonería, cuando precisamente la masonería tiene mucho que ver en todo esto. ¿Eh? Pero claro, yo lo interpreté como, si a mí esto no me gusta, las sociedades secretas no me gusta, la masonería no me gusta, ni nada de esto me gusta, pues normal que la masonería también esté metido en ciertas cosas para captar a las personas que no les gustan de ello. Es así de simple, o sea, es como, no sé, es como un grupo pantalla, ¿no? Son como pantallas, como espejos, pantallas, y ya está, sí. Entonces, por la política antisistema es por donde te agarraban y te captaban. A la gente más rebelde, más inquieta, gente que tenía ganas de cambiar el mundo, a mejor, obviamente, que tenía ganas de combatir pues, los poderes del mundo, esos poderes injustos y que obviamente sirven al enemigo, sirven al príncipe de este mundo, que es Satanás, al padre de la mentira. Esos poderes sirven a Satanás, pero al mismo tiempo, pues Satanás se sirve de esos movimientos antisistema también para captar a la gente, a las personas. Por eso es un engaño, una mentira tremenda, todo. Pero ya te digo que esto yo te hablo del año 2007 a 2012. Lo tenemos que hablar ahora a día de hoy, de nuestros días. ¿Qué está pasando? Pues ahora en nuestros días está ligado a la derecha más extrema y al catolicismo más radicalmente ultratradicionalista. Parece tontería, pero no lo es. Esto no quiere decir que yo sea modernista, como se suele decir, ¿no? Si o eres tradicionalista o eres modernista, ahora todo va por polos. No, no va así. Porque el modernismo también tiene lo suyo. Pero hay que hablar sobre estos movimientos ultra tradicionalistas así, y en concreto de uno que se hace llamar el remanente. Se hace llamar como el remanente fiel católico. Que ellos son los que creen que el Papa Francisco no es el verdadero Papa de la Iglesia y que lo es Benedicto XVI. ¿Vale? Lo que conocemos como benevacantistas. Hay canales de YouTube, medios de comunicación. Todo esto digamos que lo inició Galat en su momento, pero se ha convertido como un virus. Y, y como te digo, hay canales de YouTube y medios de comunicación muy conocidos ya a día de hoy, que ya incluso en YouTube sobrepasan los 100.000 suscriptores, pero no voy a decir nombres. Y ojo, yo me he reconciliado con alguno de ellos, pero sigo combatiendo lo que ellos creen. Porque una cosa son las personas y otra cosa es, o sea, mi enemigo es el padre de la mentira, no mi hermano. ¿Vale? Así es como yo me lo tomo. Mi hermano puede estar engañado, pero si uno tiene buena actitud, puede sacarle del error. Si uno está constantemente atacando si yo me pongo a atacar a mis hermanos del remanente, que siguen siendo mis hermanos, pues ya solamente por ese ataque se van a cerrar a todo lo que yo diga. Es lógico. Entonces, este movimiento del remanente, sobre todo sus voceros, los medios más conocidos, provienen de los mismos grupos, sobre todo los que son de aquí de España, y sobre todo un canal en concreto, provienen de los mismos grupos de la nueva era que yo conocía de su momento. ¿Por qué a mí no me aceptaban? Porque yo les conocía. ¿Mm? De hecho, un canal de estos, que además a mí no me puede ni ver, pero bueno, no pasa nada. Uno de los canales de estos que son ahora súper católicos y súper tradicionalistas, así es como se venden en apariencia, han fichado a una mujer que yo conozco muchísimo de los congresos que yo daba de Nueva Era, pero ahora se pintan como católicos tradicionalistas. Porque trataron de atacar a la iglesia desde fuera, no lo conseguían, desde los movimientos Nueva Era, desde todo esto,
no lo conseguían y dijeron, pues ahora nos vamos a hacer católicos y desde el propio catolicismo con las profecías como ya terminó las profecías mayas, pues ahora nos vamos a agarrar a las profecías de Pepito Pérez, de Manolita Flores, profecías privadas que no han sido avaladas por la iglesia ni por nadie, que son gente que dice que tienen visiones y que no sé qué, pero no están avaladas por ningún obispo ni por nadie. Y vamos a crear nuestro micromundo para llevar a los católicos por este camino. ¿Cuál es el camino? El camino de la excomunión, del delito de cisma, de no estar adheridos al pontificado del Papa Francisco. Yo empecé a todos estos canales a investigarlos, todos de extrema derecha, ideológicamente extrema derecha y ultratradicionalistas, y con el Papa emérito Benedicto XVI total y absoluto y en contra total del Papa Francisco. Empiezo a investigar estos canales. La gente del Facebook, todo, pues yo tengo ese espíritu, yo soy así, yo soy muy investigador, muy tal, o sea, yo siempre digo, a mí me mienten una vez, no me mienten dos. Entonces empecé a investigarlos a todos, seguí como una cadena, uno me llevó a otro, a otro, a otro, a otro, gente con perfiles, canales aparentemente católicos, tradicionalistas, pero después, entre los canales y la gente que tenían en sus contactos y todo esto, yo empecé a investigar y empecé a ver que había gente de la nueva era, gente del Reiki, gente del yoga, gente de la teosofía, gente de todo esto. Dije, pero si son los mismos, pero disfrazados de católicos. Los lobos de los que nos advirtió Jesucristo. Pero claro, como yo estuve ahí dentro, pues entonces yo sí los conozco y yo sí los puedo identificar. Entonces eso es lo que pasa ahora. Que la gente, nuestros hermanos de la Iglesia Católica, que tengan mucho cuidado con estos movimientos, sobre todo con el remanente, todo lo que escuchen allí ellos, el remanente fiel católico, el resto fiel, todo eso, huyan, corran, como si no existiera un mañana, ¿eh? Y no escuchen esos canales, ni escuchen nada de lo que digan. Cualquiera que le venga con el tema de Benedicto XVI es el verdadero Papa y no el Papa Francisco, que se vayan, que no les escuchen, porque muchos de ellos sí están engañados y sí son católicos de corazón, pero están engañados, y otros muchos vienen de la nueva era y del esoterismo y del ocultismo y de todo esto, que están intentando engañar a los católicos. Bueno, pues gracias, hermano Rabasco, por este punto tan importante. Sobre todo me llamó la atención al principio de cómo nuestro Señor Jesucristo ha dejado, bueno, y se conoce como una madre a la iglesia que nos protege. Cómo tú recibiste esa protección y la recibimos todos. Ahí está el hijo pródigo que medita, reflexiona y dice, pues en mi casa tengo todo. Ahí está lo verdadero. ¿Qué estoy haciendo acá mendigando? Y muchos regresamos a esa protección. Como tú dices, nosotros no somos perfectos. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Estamos en altas y bajas, pero estamos ya en camino. Eso es lo importante. Yo y siempre les he dicho. Fíjate que la nueva era te enseña el servicio a ti mismo y la iglesia el servicio a los demás. Así es. Y fíjate, ahorita también lo que hablaste sobre esto de las revelaciones privadas de Pepito y Flora. Mira, Rabasco, y lo habíamos comentado ya con nuestra hermana Xiomara, la iglesia no nos trata de esconder nada, antes más bien quiere enseñarnos y nos da a conocer lo que verdaderamente pues necesitamos para nuestra salvación. Y acá hay ciertos grupitos que mira revelaciones privadas que nadie sabe y que nada más las sabemos nosotros y pobres de aquellos. Corran, como dice nuestro hermano Rabasco. Corra. Ya está la revelación pública, ya está todo lo que necesitamos saber, lo que necesitamos hacer referente a nuestra salvación. Está esa vida sacramental, hermanos, que es lo importante que debemos de saber y conocer. ¿Qué más queremos? Ahí está todo, dice nuestro Señor Jesucristo. El ladrón viene a robar, mentir, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Dónde está esa vida en abundancia? Está en la vida sacramental, hermanos. No hay otra cosa. Así que olvídense
de estos grupitos, como dice nuestro hermano, que hacen grupitos de que solamente ahí tienen la verdad y empiezan a descartar. Se Nada, nada. empiezan a hacer grupos extremistas, tanto como modernistas, tanto como tradicionalistas, y no, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Pues, hermana Xiomara, ¿qué opina? Muchas gracias, aquí aprendiendo bastante. Y qué bueno que te hice esta pregunta, porque realmente, como tú dices, hay católicos que están bien intencionados y que se creen este tipo de información y se van por otro lado completamente. Y debemos de entender que el Papa es el vicario de Cristo y que nos tenemos que mantener unidos a Él, ¿verdad? Él es nuestro pastor. Y me llamaba la atención también cuando tú mencionabas que está metido en la iglesia. Y qué importante conocer esta nueva forma de meterse dentro de la iglesia, porque generalmente lo que yo sabía o pensé que ibas a comentar acerca de este involucramiento dentro de la iglesia era, por ejemplo, la angiología, cómo se ha metido, ¿no? ¿Verdad? O el Reiki, porque nosotros hemos tenido que ir a orar o darle formación a un grupo de monjas que se han metido en el Reiki, por ejemplo, ¿verdad? Eh, o prácticas que parecieran inofensivas, como muy tirado a lo natural, como tú mencionabas, pero que verdaderamente pasan una devastación completa, especialmente en las órdenes religiosas. A nosotros nos ha tocado orar por esas personas, llevarlas a la confesión, a que confiesen ese pecado, porque para ellos no estaban haciendo nada malo. Y esto pasa en órdenes religiosas y pasa también con personas católicas que Sí, hacen, efectivamente. ¿verdad? Que tienen ese tipo de prácticas. Incluso aquí en Guatemala hubo una situación hace como unos 4 años con el movimiento franciscano, que se estaban yendo por otro lado, ¿verdad? Claro. Ajá, entonces me imagino que tú también te ha tocado ver ese tipo de cosas dentro del movimiento de la nueva era, que por ignorancia se van. Entonces al final caemos en esto. La formación es súper importante. Como católico Sí. tenemos la responsabilidad de formarnos todo el tiempo. Yo eso es lo que le comento a cada persona que me dice que viene de otra fe y que quiere volverse católico. Y le digo, bueno, tienes que estudiar mucho y para toda la vida. Sí. ¿Verdad? Entonces, no sé qué piensas acerca de este tipo de movimiento o de secta, como tú le mencionabas, que se infiltran dentro de la iglesia a un nivel espiritual natural. Claro, es que ese es el problema, porque dentro de la iglesia hay infiltración, sí, sí la hay, pero no es como la cuenta. Es que precisamente este tipo de sectas, tanto las que tú dices ya donde se ve claramente que es nueva era, ¿no? Como también los que yo te digo que aparentemente no son nueva era, pero tú los ves y parecen los más católicos del mundo, ¿no? Los más tradicionalistas católicos del mundo, increíble, pero no. Son nueva era, gnosticismo y todo esto, llevándose a los católicos para allá, sacándolos de la iglesia. Y ellos son los que precisamente te dicen, no, es que hay infiltrados en la iglesia. Claro, pero es que sois vosotros. Lo estoy contando al revés. Por ejemplo, en uno de estos canales que yo te cuento, uno de los participantes de este canal es muy conocido en Sudamérica. Es español. Y al principio se presentaba como teólogo. Pero yo estuve investigando hasta donde estudió y todo, y conseguí hablar hasta con quien le firmó su título y todo, con el que le dio clases. O sea, conseguí, investigando, llegar a lo que yo quería llegar, y él no es teólogo. No es teólogo. Solamente que en el año no sé cuánto, pues hizo un cursito de teología y ya está, pero no es teólogo. Y este hombre
supuestamente antimasonería, pero en los vídeos del canal le explicaba a la gente como si fuese formación católica el tema de los Anunnaki, que son los reptilianos, extraterrestres, reptilianos, Anunnaki, no sé qué. Vale. Bueno, pues esa teoría es de un hombre que se llama Zecharia Sitchin, que ya murió, y era masón de grado 33. Es una teoría que sacó un masón de grado 33 que escribió unos libros para cambiar la historia bíblica y transformarla en una historia de extraterrestres reptilianos, de Anu, Enlil, Enki, todo esto. Te lo digo porque yo leí esos libros en su momento. Y es simplemente eso, es cambiarte la Biblia por esos libros, contarte la historia bíblica, pero desde una historia, desde un paralelismo con los reptilianos y los Anunnaki, como los llaman, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento en que yo vi los vídeos de este hombre y yo digo, pero ¿cómo se puede presentar como católico y estar enseñando esto cuando esto viene de la masonería de un masón de grado 33, Zecharia Sitchin, y del gnosticismo? Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Ahí fue cuando sonaron todas las alarmas, claro. Y ellos atacan al Papa Francisco a tope, ¿no? Entonces, es sumar 2 más 2, 4, obvio. O sea, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Quiero decir que, aunque se pongan el traje de católicos, no son católicos. Son personas que vienen de otros movimientos relacionados con la nueva era, el gnosticismo y todo esto, que se han disfrazado de católicos para así separar a los católicos del Papa y separarlos de la Iglesia. Y ellos hablan de el estado profundo, la Iglesia profunda, el no sé qué. Ese tipo de vocabulario es usado también desde hace mucho tiempo por gente también de la nueva era y todo eso. Yo tengo pruebas ahí, yo tengo un montón de cosas guardadas, pero kilos y kilos, pues no ves que yo estaba en los foros de ellos, en todo de ellos, o sea, incluso me metí yo mismo me metí en el remanente, o sea, tengo un montón de pruebas que si la queréis os las mando para que vosotros podáis repasarlas, pero incluso foros que ya no se, foros que hay en internet que ya no se usan, pero que ahí está la información de ellos de cuando escribíamos nosotros en aquellos años 2007-2008, y solo tenéis que ver el vocabulario que ellos utilizaban en ese foro y analizarlo con el vocabulario que utilizan ahora estos como supuestos católicos. Y veréis cómo es el mismo vocabulario, todo exactamente igual. Ellos Claro. son los infiltrados en la iglesia. Sí, o sea, para el hermano católico que nos está oyendo, una vez tú escuches Bergoglio y que alguien no se refiera al Papa Francisco como Papa Francisco, también es un semáforo. O sea, eso Correcto. no debes escuchar. Correcto. ¿Verdad? Una vez escuches Bergoglio, cierra lo que estás escuchando, ya no sigas leyendo porque ahí es un problema y te van a confundir, ¿verdad? Sí, pero está relacionado ahora está relacionado, yo quiero dejarlo claro, con la derecha más extrema, con la ideología de derecha más extrema. Al igual que el modernismo está, digamos, ligado, el modernismo más radical está más ligado a la ideología más de izquierdas y tal, la polarización contraria es eso, es este movimiento gnóstico y de nueva era y todo esto disfrazado de catolicismo tradicional a través de la derecha más extrema. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Al igual que la extrema izquierda, que podríamos llamarlo un catopentecostalismo, digámoslo así, ¿no? Podría ser, Sí. ¿verdad? Podría Sí. ser. En donde, como decía nuestro hermano Toñito, todo es sentimiento, todo es sentir, y si yo no siento al Señor, yo no siento al Espíritu Santo, aquí no hay nada. Total. Tú dices, bueno, pues si no lo sientes, pues ya está, pues no pasa nada. Hay momentos en que yo siento más a Dios, menos a Dios, dependiendo también de yo cómo esté o no esté, ¿no? Es decir, que no es que tengas que sentir a Dios constantemente las 24 horas del día. O sea, yo sé que Él está ahí y hay veces que sí, lo siento mucho, pero no es un sentimentalismo, es una paz, una tranquilidad, ¿sabes? Es como, sé que estás ahí. Y ya está, no es, ¡oh! ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Es una tranquilidad, una paz. Así es. Ese es el verdadero encuentro con Cristo, la paz interior.
no sentimentalismo ni sensacionalismo. Exacto. Por eso ahí está el discernimiento en el Espíritu Santo, hermano Rabasco, hermana Xiomara. Siempre que cualquier situación te quite la paz, pues hay que ver qué es lo que está pasando, en ese momento. Hermanos, y también sobre esto que dicen sobre que Bergoglio, cuando uno ya empieza así, cuando uno escucha así, tengan mucho cuidado. Un prejuicio, una duda, el demonio está esperando eso para meterse. Yo se los digo por mí, yo estaba cayendo también con Galat, en esta situación. Yo me metí mucho hasta que un padre me jaló las orejas y me puso un estate quieto y me hizo reflexionar bastante, pero empecé así, hermano Rabasco, con una dudita. Luego esa dudita me llevó a un prejuicio y ya todo lo que miraba del Papa Francisco se me hacía mal, fíjense, y ya ahorita cuando pues el sacerdote me hizo reflexionar, me pongo a ver lo mismo y digo, fíjate el demonio qué astuto es, cómo te presenta realidades que no existen por un prejuicio que tú tienes. Con ese prejuicio que te metes ya no puedes ver nada bueno. Por eso la iglesia siempre nos invita, hermanos, a ver en toda la persona, en cada situación, lo bueno, bello y verdadero que hay ahí, a no tener prejuicios. Y pues hay que estar muy atentos y sobre todo también en estas ideologías o en estas cosas que se están metiendo, estas doctrinas que se están metiendo en la iglesia. Recuerden, hay 7 sacramentos, que el 7 significa plenitud, o sea, todo. Ahí tenemos todo, hermanos. ¿Qué andamos buscando? Cosas alternativas. Hay hasta 2 sacramentos de curación. Muchas veces decimos, me siento bien enfermo, ¿qué hago? Está el sacramento de la unción de los enfermos, está el sacramento de la reconciliación, que también es un sacramento de curación. El sacramento de la reconciliación es conocido como un sacramento de la curación. ¿A dónde vamos? ¿Para qué nos andamos brincando esto que ya estableció nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué andamos haciendo en otra cosa? Tengan cuidado, miren, como decía nuestra hermana Xiomara en un programa, no recuerdo, somos materia y espíritu. La iglesia nos enseña esto, esta dualidad del hombre. La materia, pues ahí están los doctores. Pero resulta que a veces hay personas iluminadas que no han estudiado, hermano Rabasco, totalmente nada, que fueron ya inspiradas y te van a sanar. No puedes, hermanos, no hay que ser pues tan inocentes, hay que tener mucho cuidado, hay que pues estar cimentados, como dice nuestra hermana Xiomara, conocer. Vamos a conocer nuestra iglesia, vamos a conocer nuestra doctrina para estar bien atentos cuando se nos presenten estas situaciones y este enemigo nos quiere engañar. Pues hermana Xiomara, hermano Rabasco, tenemos 1 hora de programa. Los voy a invitar primero al invitado, pues que se vaya despidiendo de la audiencia. Me gustaría mucho, pues un día volverlo a tener con más tiempito. Yo sé que tiene unas cosas que hacer, y poder un día darnos su testimonio, pues sí, ya un problema. Poco más completo. Pues hermano Rabasco, mucho gusto, pues lo dejo para que se despida. Gracias por haber estado aquí. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, Xiomara, al hermano Toñito, por darme este espacio también para poder explicar cómo fue mi experiencia, ¿no? Lo he tenido que explicar así, resumido y tal, pero bueno, también porque no se puede contar lo que ha sucedido en muchos años en 1 hora, ¿no? Pero yo creo que más o menos ha quedado claro, espero que a los hermanos también que nos ven pues les haya quedado claro. Y es lo que decimos, ¿no? Que no es necesario acudir a nada más. En la iglesia lo tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación, para vivir en esta vida, no de una manera excesivamente radical, ¿no? Con la fe, sino, quiero decir, para llevar una vida normal, tranquila, serena, plena con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que nos quiera y nos necesita y todo eso, y ya está. Y con respecto a Dios, pues sí, Dios nos pide cosas, obvio, o sea, tenemos que cumplir con ciertas cosas, pero siempre teniendo en cuenta que por nuestras propias fuerzas no podemos.
Entonces, por eso tenemos los sacramentos y con eso más que suficiente. Y espero también que haya quedado claro dos cosas en concreto. Una, que cuando estás fuera de la iglesia, y aunque estés fuera de la iglesia, y aunque estés dentro de la iglesia, si tú practicas esas cosas y te metes con esas cosas, vas a experimentar ciertas influencias que no os van a gustar. No os van a gustar, en absoluto. Hay que estar con Dios y al diablo tenerlo muy lejos, a los demonios tenerlos muy lejos. Y no hay que estar en estas cosas de la nueva era, ni aunque estés dentro de la iglesia, mucho menos estar fuera de la iglesia. Y que dentro de la iglesia no pasa absolutamente nada. Que sirva mi ejemplo de que yo, desde que regresé a la iglesia, no he vuelto a experimentar nada de esas experiencias, digamos, como se suele conocer, paranormales o cosas así, ¿no? Como se suele decir, nada de eso. Y nada, que ha sido un placer, que espero que me volváis a invitar al programa y que a ver si os puedo contar más cosas. Quizás me acuerde a lo mejor de más cosas también. Yo voy a buscar por ahí, yo tengo que tener cosillas por ahí que os pueda enseñar más adelante para el programa, pero nada más. Y también daros las gracias por contar todo esto, porque yo creo que para la Iglesia es necesario hablar de esto sin ningún tipo de tapujo, para que los hermanos conozcan la verdad de las cosas y no lo que algunos le venden por ahí, que al fin y al cabo lo que hacen es crearle un licuado de todo y al final se pierde. Pero eso, muchas gracias por invitarme y nada más, todo bien. Pues muchas gracias, hermano Rabasco, y por ahí nos estamos viendo. Muchas gracias y esperamos contar otra vez, otro día con usted. Vamos a dejar a nuestra hermana Xiomara que se despida de nuestros hermanos que nos están escuchando ahí atrás pues de tantas páginas donde se transmite este programa y pues de mi canal de YouTube, Testudo y RAC, Rincón de Apologética Católica, también YouTube, y los de Facebook y varias páginas que transmiten este programa de Va de Retro. Hermana Xiomara, me gustaría que se despidiera y hiciera la oración final para darle gracias a Dios por esta entrevista y para que haga su obra en esos corazones que le escucharon. Adelante, hermano. Claro que sí, pues agradeciéndote, hermano Rabasco, y agradeciéndole al Señor el haber tenido la bendición de conocerte y de poderte escuchar. Y sí, definitivamente es un sí y una invitación abierta a cuantos programas nos puedas dar. Creo que ese va a ser muy enriquecedor para nuestra audiencia el conocer ciertas ramas que tú conozcas de la nueva era y la influencia que pueden provocar no solamente a nivel espiritual, como tú decías, demoníaco, sino que la influencia que puede llegar a tener en nuestras vidas. Porque cuando estamos engañados, todo lo vivimos de manera diferente, nuestras decisiones se toman mal, porque están basadas en algo que no es cierto, en una mentira. Entonces, de verdad, Dios te bendiga. Te agradezco infinitamente el regalo de tu tiempo y ante todo el regalo de tu vida, porque nos estás compartiendo tu vida. Y no hay nada mejor para quienes hemos estado empantanados en el pecado que tener la bendición de poderle decir a más personas, esto no, por favor, huyan, váyanse, amen al Señor, vuelvan a casa, y mostrar que el Señor tiene esa misericordia para volvernos a acoger, a amar y a proteger, como tú decías. Así que Dios te bendiga y que sigas en esta misión tan grande que tienes, ¿verdad? Algo que me encantó también es el escucharte de que a través del sacramento de la reconciliación todo se fue. Generalmente estamos confundidos, que necesitamos oraciones de liberación, que necesitamos de un exorcismo, que necesitamos caer 100,000 veces en descanso en el espíritu y qué sé yo, ¿no? Cuando realmente, como decías tú, hermano Rabasco, y tú, hermano Toñito, el tesoro de la iglesia son los sacramentos. Y a través de eso no hay nada más. ¿Verdad? Las oraciones de liberación, de exorcismo ya son después de mucha filtración. Así que gracias. Entonces hacemos la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, te damos gracias infinitas por este gran regalo que nos has dado de tener en el programa al hermano Rabasco, por el cual pedimos
e intercedemos ante ti para que tú sigas bendiciendo su vida, sigas bendiciendo su misión. Sabemos que tú lo llevarás por tu camino, por ese proyecto de vida que tú le has dado a él, el cual desde ya te pedimos que sea muy, muy grande en el sentido que llegue a muchas almas para llevarlas a ti, mi Señor. Te agradecemos por su vida, por la vida del hermano Toñito, por mi vida y por la vida de tantas personas que nos escuchan. Pedimos delante de ti que envíes esta protección maternal de tu Madre María Santísima hacia todos nosotros y que nos sigas dando este fervor y este amor, Señor, a ti y a tu Santísima Iglesia. Que nos sigas dando este amor hacia nuestro amado Papa Francisco, que nos sigas dando este amor hacia seguir llevándote almas a ti, mi buen Dios. Te agradecemos, te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Rabasco. Gracias, mi hermana Xiomara. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta entrevista con mi hermano Rabasco, que nos contó un poco de su experiencia sobre la nueva era. Y recuerden, el siguiente programa vamos a seguir con el fenómeno del ocultismo. Y estamos hablando sobre el punto del conocimiento prohibido. No se vayan a perder el programa. Un saludo especial a todos los que me acompañan allí en el chat de mi canal de YouTube, Toñito Valencia. Gracias, yo sé que están ahí y pues les agradezco. Pues hermanos, nos vemos el próximo programa, ya saben, el domingo a las 6 de la tarde. Como siempre, este programa de Va de Retro Satanás. Sí, adelante, Xiomara. Ay, perdón, yo solo quería que el hermano Rabasco nos diera y le diera a nuestra audiencia sus redes sociales para también poder seguirlo y para poder escuchar todo su contenido. Claro que vale, sí. Pues mi canal, bueno, todas mis redes sociales son Rabasco Oficial, así, todo junto, con una sola O, o sea, la última O de Rabasco, pues Rabasco Oficial, así. Y ahí tanto en mi YouTube como en mi Instagram y mi Facebook. No publico mucho en Facebook y en Instagram pues es más para cosas de humor y para que la gente se ría y todo eso. Y mi canal de YouTube pues para música y demás. Pero después está un canal que recomiendo mucho que es Defensa de la Iglesia y Fe Católica, así es como se llama, Defensa de la Iglesia y Fe Católica. Y en ese canal es donde yo defiendo al Papa Francisco, desmonto todas las mentiras que dicen contra él y demás, paso por paso, y yo creo que le va a gustar mucho a vuestra audiencia también ese canal, así que les recomiendo que se pasen por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues voy a poner en la descripción el canal, hermano, para que ahí esté el link del canal de mi hermano Rabasco. Pues hermanos, nos vamos. Okay. Hasta la próxima. Gracias a todos los que nos acompañaron. Chao. Bye. Abrazos para todos. Adiós.